Señor, venimos delante de ti en humildad y pobreza de espíritu, rogándote nos enseñes acerca de esta tu salvación. En nuestra mente, en tinieblas, hemos todas las personas creado una imagen de ti personal, la cual es incorrecta y es ofensiva a ti, y queremos recibir tu revelación, quien tú eres a través del testimonio que encontramos en las Sagradas Escrituras, Señor, y lo que tú has hecho para nuestro beneficio. Queremos ser enseñados por ti a través de tu Espíritu. Señor, por favor, te suplicamos que en esta oportunidad nos alumbres el entendimiento y que nuestros ojos y oídos espirituales puedan comprender con precisión el gran amor eterno que tienes para con todos los escogidos en Cristo. Toma control de nuestras vidas, de nuestros labios, Señor. Líbranos de toda malinterpretación de tu verdad, de toda confusión. Guíanos a toda la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, si lo recuerdan, encuentros anteriores hemos comenzado a cubrir las doctrinas de la salvación de Dios para el hombre. ¿Cuándo comienza? No comienza cuando hemos creído, no comienza años atrás, cuando creyeron familiares quizás o alguna generación anterior. Comienza antes de la fundación del mundo. Porque como se nos enseña, Dios ha apartado, ha seleccionado y marcado a hombres y mujeres de todas las generaciones, grandes y pequeños. ¿Para qué? Para adoptarlos como sus propios hijos, como posesión suya. Dios ha predestinado para salvación a los escogidos. ¿Qué más hemos visto semanas anteriores? Bueno, hemos visto que Dios llama al arrepentimiento a las personas. Lo ha hecho en la antigüedad a través de sus profetas, lo hizo con el Señor Jesús, obviamente, y con sus enviados los apóstoles. Llamado al arrepentimiento. Esa orden de parte de Dios al ser humano a abandonar su manera de pensar, su manera de actuar y hacer un cambio total en su vida, un giro, podríamos así decirlo, de 180 grados, poniéndose de acuerdo con Dios en el diagnóstico que Dios le da, un diagnóstico de estado de pecado, y disponiéndose a recibir la verdad de Dios como voz de mando, a empezar a pensar como Dios le ordena y actuar como Dios le ordena. Arrepentimiento que dura toda la vida. Arrepentimiento es un estilo de vida de los escogidos, de los predestinados por Dios. ¿Qué más hemos visto? Como doctrinas de salvación, el bautismo en Cristo. Esa unión, esa inmersión en Cristo, esa unión eterna en Cristo Jesús, representado por el sumergirnos en aguas, el bautismo en aguas, que representa nuestra muerte y resurrección junto a Cristo. El hecho concreto y real lo hizo Él en la cruz del Calvario, siendo crucificado, muerto, sepultado y al tercer día por el poder de Dios resucitado entre los muertos. Nosotros lo representamos en agua, dando testimonio de que estamos unidos a Cristo, muertos a nuestro pecado y a nuestra voluntad, a nuestro yo interior, vivos para Dios, nuevas criaturas para vivir la voluntad agradable y perfecta de Dios el Padre. Y en el último encuentro, la semana anterior, estuvimos viendo el perdón de pecados. En el nombre de Jesucristo, en el único nombre dado a los hombres en quien hay salvación, hay perdón. Un perdón especial. Un perdón sin memoria y sin recuerdo. Un perdón que echa en lo profundo del mar la iniquidad del ser humano. Los hechos pecaminosos del ser humano son perdonados en el nombre de Cristo Jesús y somos limpiados de nuestra contaminación únicamente en el nombre de Jesucristo como el Cordero perfecto de Dios inmolado a nuestro favor. Estos son las cuatro primeras doctrinas que hemos considerado acerca de la salvación de Dios para el hombre. Todo en Cristo Jesús a nuestro favor, intervención humana no hay. No participa el hombre en esta salvación, el hombre se beneficia. Y hoy, si el Señor nos permite, queremos cubrir
Otra de las doctrinas de la salvación, la doctrina de la propiciación o expiación. ¿Qué definimos por propiciación o expiación? Derramamiento de sangre inocente como ofrenda al Dios vivo por la transgresión de su ley, ofrenda que es agradable a Dios y satisface la demanda de su justa ira. Definimos nuevamente a propiciación y expiación como una ofrenda agradable a Dios por la demanda de su justa ira por la desobediencia o transgresión a su ley divina. Sangre inocente debe ser derramada a modo de propiciación o expiación a la desobediencia del ser humano. Esta definición tan sencilla debe ser, como siempre decimos, corroborada a través de las Escrituras. Y para eso vamos a pedirles unos minutitos de paciencia porque tenemos que hacer un ejercicio de memoria a modo de introducción. Hace aproximadamente unos 4.100 años, Dios se le presentó a un varón llamado Abraham, hijo de Taré. A dicho varón Dios le hizo 3 promesas. Una de esas promesas hablaba de formar una nación, una gran nación. Para eso Dios le dio un descendiente, un hijo, Isaac, el cual a su vez tuvo 2 hijos, Jacob y su hermano Esaú. Jacob, escogido por Dios, fue renombrado como Israel. Y a través de sus 12 descendientes, sus 12 hijos, los 12 patriarcas, se forma la nación de Israel. De dicha cúmulo de hermanos, uno de ellos, llamado José, fue vendido por el resto de sus hermanos y terminó en tierras egipcias. Allí pasó su vida y tiempo más adelante el resto de sus hermanos y sus padres tuvieron que trasladarse a la tierra de Egipto y la nación de Israel, este cúmulo de personas, habitó en la tierra de Egipto por muchos años. Luego de mucho tiempo y de gran crecimiento de la nación y tiempo de esclavitud de la nación a manos del pueblo egipcio, Dios visitó a su pueblo Israel en tierras egipcias con gran poder y a través de un siervo llamado Moisés, Dios liberó a su pueblo del tiempo de esclavitud. Y luego de liberarlo, Dios estableció un pacto con ellos, lo que se conoce como el Antiguo Pacto. Parte de las indicaciones que Dios le dio a su siervo Moisés fue la de erigir o levantar un tabernáculo de testimonio. Un tabernáculo que tenía que ser establecido conforme a la visión que Dios le mostró a su siervo Moisés y tenía que ser realizado exactamente como Moisés vio, pues ese tabernáculo representaba el verdadero tabernáculo, el celestial. No solo tabernáculo Dios ordenó a Moisés que se levantase, sino además Dios le dio a la nación de Israel los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, escrita en tablas de piedra, pero una ley que tenemos escrito todos los seres humanos en nuestra conciencia, pues Dios le ha dado al ser humano en la creación la conciencia y el discernimiento básico del bien y del mal. La ley moral de Dios está escrita en el ser humano. La ley moral de Dios no puede ser obedecida por el ser humano en su estado natural. Ni siquiera la nación de Israel pudo obedecerla. Y es por eso que en dicho tabernáculo Dios estableció ritos y ceremonias sacrificiales en favor de los hijos de Israel a través de su transgresión. Uno de ellos, uno de esos ritos, ¿cuál era? El de la expiación y propiciación. Les invitamos a ir al libro de Levítico en el Antiguo Testamento, capítulo 16. Levítico capítulo 16, leemos versículos 2 y 3. Jehová dijo a Moisés:
Di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Y si nos adelantamos al versículo 30 de este mismo capítulo, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Así que Dios estableció con los hijos de Israel a través del antiguo pacto, perdonen, la expiación mediante el sacrificio de animales por el pecado del pueblo, por la desobediencia de los hijos de Israel a los mandamientos de Dios, a su ley. El sacrificio de dichos animales cubrían al pueblo de la ira santa de Dios por la desobediencia. Y esto nos muestra un aspecto de Dios que no todas las personas consideran. Todos comprendemos que Dios es amor, ciertamente lo es, pero Dios es santo, Dios es justo y Dios es fuego consumidor. Dios aborrece la maldad, Dios aborrece el pecado y su justicia y santidad demandan derramamiento de sangre por la transgresión. Para que los hijos de Israel no muriesen, Dios estableció la muerte de los animales como sacrificio sustitutivo parcial, como una cobertura simplemente del pecado del pueblo. Y aquí es donde llega la pregunta de algún amigo y alguna amiga de ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Estamos en el año 2020, no estamos en el Antiguo Pacto, ni siquiera somos descendientes sanguíneos de Israel, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, Dios nos declara en su palabra que el alma que pecare morirá sin excepciones. Lo declara el profeta Ezequiel. Decíamos que Dios demanda derramamiento de sangre por la transgresión del ser humano. Y en el Salmo, y les invitamos a abrir, en el Salmo 5, el salmista nos dice: ...4 y 5, 4 al 6 podemos leer. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Atentos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios aborrece la iniquidad del ser humano. Dios está airado con el pecado del hombre. Dios no está amigado con la maldad del ser humano. Dios no está siendo complacido por la iniquidad del ser humano. En el capítulo 45 se nos habla acerca del ungido de Dios. El capítulo 45 del libro de Salmos, ¿verdad? Versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido, odiado, ¿qué?
la maldad. Por lo tanto, si estamos comprendiendo bien, la ira de Dios está sobre todos y cada uno de los seres humanos que están sobre esta misma tierra. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los nacidos en esta tierra, por la unión de un hombre y una mujer, hemos nacido en estado de pecado. Todos y cada uno nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Todos y cada uno de nosotros estamos bajo la ira de Dios, que es la justa demanda por nuestra desobediencia y maldad. Sangre debe de ser derramada por nuestra iniquidad, porque Dios es fuego consumidor, como se enseña en el libro de Hebreos. En el capítulo 12, leemos en el versículo 29, simplemente porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, aquí llegamos al punto neurálgico donde muchos amigos y personas consideran y entienden la descripción de parte de Dios y el diagnóstico de parte de Dios al ser humano de su estado de pecado, pecado tangible en hechos o pensado, porque para Dios en su ley es exactamente asesino quien toma la vida de un prójimo como quien se enoja y guarda rencor, es igualmente asesino. Adúltero no es solamente quien engaña a su esposa, sino quien piensa y fantasea con una mujer que no le corresponde. La acción y el pensamiento es idéntico para Dios, por ende todos somos transgresores. Y aquí alguien dice, bueno, mi diagnóstico es malo. Claramente he ofendido a Dios, lo entiendo. Voy a ser una mejor persona. Voy a hacer buenas obras, voy a hacer buenas acciones, ingresaré a alguna religión, alguna filosofía, empezaré a hacer meditación, voy a mejorar mi ser, voy a estar en comunión o en concordia con la creación, voy a intentar tener mejores hábitos, voy a cambiar mi conducta, incluso mi alimentación, trataré mejor a mi cuerpo, intentaré tratar mejor a mis prójimos. Ciertamente todo esto es muy bueno que lo haga el ser humano, que intente tener una mejor relación con los pares, que se alimente mejor, que haga ejercicio, muy bien, aplaudimos todas esas acciones. No modifica en un ápice la demanda de la ira de Dios por la transgresión del hombre. En un ápice no lo modifica. El ser humano ha transgredido la ley de Dios y en la justicia de Dios debe ser derramada sangre por el pecado del hombre. Llegamos a una encrucijada. No te va a mejorar la religión esta situación, no te va a mejorar una filosofía, ni una meditación, ni que hagas buenas obras. Nada de eso colmará la ira justa de Dios por tu transgresión. Estamos todos bajo la ira de Dios y nos hemos dado cuenta que ninguno de nosotros tenemos cómo salvarnos a nosotros mismos. Y es allí que ahora podemos introducir la expiación y propiciación de Dios para el hombre en el libro de Romanos. Capítulo 3. El apóstol Pablo nos enseña en gloriosos versículos del Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo, vamos a leer a partir del 21, nos queremos entrar en el 25, encuentros más adelante cubriremos los versículos anteriores con más profundidad. 3:21 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, revelado, ha salido a luz la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, sin excepciones, y están todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Atentos. A quien Dios puso
como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 25 es donde nosotros queremos hacer énfasis en esta oportunidad. Dios puso a Cristo Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios lo estableció así. Los sacrificios en el antiguo pacto eran una representación del tiempo de Jesús. Dios dispuso que el único sacrificio agradable a Él, la única ofrenda que satisfizo la justa ira de Dios por la transgresión del ser humano, sea la de Jesucristo. Y es a través de la fe en su sangre, a través de la fe en su sacrificio, que el hombre es propiciado y es expiada la transgresión de nosotros. Fuera del sacrificio de Jesucristo no hay expiación, no hay propiciación, lo que hay es una espera del derramar del furor de la ira de Dios contra toda carne. Porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien hay salvación, y es en el glorioso y santo nombre de Cristo Jesús. Solamente el Cordero de Dios es el sacrificio agradable, es la ofrenda que a Dios le agrada, le agradó y colmó la ira de Dios por la transgresión de nosotros, la raza caída. Solamente. No hay ritos, ceremonias o buenas acciones de nuestra parte de ninguna índole. De ninguna índole. Es enfática la verdad apostólica. Solamente Jesucristo puede propiciar el pecado del ser humano. Si no es propiciado por Jesucristo, no hay propiciación para el hombre. El hombre va a tener que pagar por su pecado. ¿Por qué? Porque como nos enseña el autor de Hebreos, vayamos al capítulo 10 de su libro. En el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué habíamos dicho al principio? ¿Se acuerdan? Lo único que pudo hacer la sangre de los animalitos, que era cubrir el pecado, mas no quitar. ¿Por qué no puede quitar la sangre de animales el pecado del hombre? Porque ¿quién pecó? ¿Un animal? No, mis amigos, y esto puede ser sorpresa para algunos que nos estén escuchando. Nosotros, los seres humanos, animales no somos. Porque no venimos del animal. Somos creados a la imagen y semejanza del Dios vivo. El reino animal no transgredió la ley de Dios. Adán lo hizo. Y cuando decimos Adán, decimos nosotros, porque es nuestro padre. Por ende, era necesario el sacrificio de un ser humano para propiciar el pecado del ser humano. Por eso, indispensablemente, Cristo Jesús, Dios en esencia, tuvo que encarnarse como ser humano para hacer la ofrenda agradable a Dios, porque la ofrenda de animales no podía quitar el pecado, mas solo cubrir hasta el tiempo de Cristo. Solamente el sacrificio de un ser humano podía realmente lidiar para siempre con el pecado del ser humano. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados,
por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, lo cual era representación del tiempo de Cristo. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es esto último? El sacrificio del cuerpo de Cristo. El verdadero sacrificio. El derramar de la sangre inocente del Cordero de Dios depositada en el verdadero tabernáculo celestial. Versículo 10. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo el hijo de Zacarías Juan. El verdadero sacrificio, el único sacrificio, lo anterior, representación de esto. El verdadero sacrificio por el pecado. Amigo y amigo que nos puedas estar escuchando, que eres académico, profesional, que has formado una familia, que te llevas bien con tus vecinos, que tienes una vida agradable visiblemente en la sociedad. Tú no puedes de ninguna índole expiar tu propio pecado. Tú no puedes satisfacer la ira de Dios por tu iniquidad. La única alternativa que tienes es confiar en Cristo Jesús, es creer en Cristo Jesús y su obra perfecta, consumada. Esa será la expiación. El inocente por los pecadores, como lo enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5. Nos dice así el apóstol en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué significa que Jesús no conoció pecado? No conoció la experiencia de pecado. La esencia de Jesucristo, Dios, en la eternidad, jamás pecó, pero en su encarnación no hubo pecado. ¿Por qué? Pues por poder del Espíritu de Dios fue concebido en el vientre de una virgen, no recibió el pecado por la unión de un hombre y una mujer. Su andar por 33 años en la tierra fue sin pecado en pensamiento, palabra o en acción, como se testifica en el libro del apóstol Pedro y a través del profeta Isaías. Jesucristo no conoció por experiencia el pecado, a diferencia de nosotros. Pero ¿qué hizo Dios? Dios convirtió en pecado a Jesús. Dios cargó sobre Jesús el pecado del hombre para que Jesucristo culminase con el pecado, quitase el pecado de una vez y para siempre. El acto de mayor amor y más perfecto y justo que jamás se pudiera realizar. El plan eterno de Dios para salvación. Dios el justo haciendo justos a los inicuos a través del sacrificio de su Cordero. La expiación y la propiciación provienen de Dios y es a través de Cristo, y fuera de eso no hay capacidad del hombre alguna para ser salvo. Hay una idea, amigos, que nos cuenta de que las religiones son como el jardín
del Dios vivo. Todas las religiones son el jardín del Dios vivo y todas nos conducen a Dios. Amigos, amigas de la región de donde nos puedan estar acompañando en esta oportunidad, esa es una de las mentiras más grandes que encontramos hoy en medio de los hombres. Las religiones son el jardín del infierno, todas conducen al infierno, mientras que Cristo Jesús es el único camino a Dios el Padre. Y tú no puedes hacer nada para llegar a dicho camino, solamente tienes que creer y arrepentirte. No tienes acción alguna para llegar a la presencia de Dios más que creer en Cristo Jesús y arrepentirte de tu pecado. Jesucristo como Cordero es la propiciación y la expiación por nuestro pecado. Pero no vayamos a pensar que este sacrificio fue una acción sencilla de realizar. Jesús no disfrutó la experiencia de su crucifixión. Jesús no vino a complacerse en cuanto a experiencia en su sacrificio. Y no tanto por lo que padeció a través de la traición de Judas, de los judíos o del imperio romano con sus soldados. No tanto eso le preocupaba a Jesús, sino que el verdadero clamor y angustia de Jesús, ¿saben por qué fue? Por beber de la justa ira de Dios. Vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 26. Para algunos de ustedes que están familiarizados con las Escrituras, recuerdan la situación en Getsemaní. Jesús está orando y clamando, está derramando todo su ser en oración a Dios el Padre. Encontramos en Mateo, en el capítulo 26, a partir del versículo 36, el relato del apóstol Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesús 3 veces clamó al Padre. ¿Para qué? Si fuera posible no beber de la copa. ¿De qué copa estaba hablando? La copa de la ira de Dios. Jesús está pronto, horas posteriores a esta oración, a beber el furor de la ira de Dios. Amigos, amigas, por favor, es nuestro clamor que entendamos. Hemos los seres humanos minimizado a Dios y hemos puesto a Dios como un dador de peticiones. Le pedimos cosas y Dios las da, porque Dios es bueno y es amor. Sí, Dios es bueno, sí, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor que derramó el furor de su ira sobre Dios mismo, su unigénito Hijo, porque Jesús estaba cargando con mi pecado. ¿Alguien puede pensar en su sano juicio que Dios le va a exonerar de su ira sin creer en Jesús? ¿Por qué lo va a hacer? Si
derramó de su ira en su unigénito Hijo, que no tuvo una sola mancha en su conducta y en su práctica, por cargar mi pecado, nuestro pecado, tuvo que beber la ira de Dios. El ser humano no va a quedar exento de dicha ira. Adelantémonos en este Evangelio de Mateo al capítulo 27, a partir del versículo 15. Vamos a dar lectura de varios versículos, simplemente leemos de corrido. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijo Pilato: ¿A quién querés que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, les pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A éste obligaron que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta expresión creemos, hermanos, y ponemos freno. En esta expresión, en este mismo y preciso momento, creemos que Jesús se convirtió en el objeto del furor, de la ira de Dios. Y la comunión eterna de Dios el Padre con Dios el Hijo se vio interrumpida. No sabemos si fue por instantes, por segundos, no tenemos precisión para declararlo, pero en este mismo momento Dios el Padre dejó de tener comunión con Dios el Hijo, pues Dios el Hijo fue el objeto de la ira de Dios por nosotros. Es este el temor de Jesús en Getsemaní. Jesús sabía que iba a beber de la ira de Dios para ser
la propiciación de nuestro pecado. Jesús iba a expiar nuestro pecado y aquí está comiendo, bebiendo, perdón, la ira de Dios, del Dios que es fuego consumidor. No hay margen para que el ser humano en su mente piense, al final de cuentas Dios es bueno, Dios me va a perdonar. Fuera de Jesucristo, Dios no te va a perdonar. No solo no te va a perdonar, no es tu amigo, sino que la ira de Dios está sobre ti. Fuera de Jesucristo, lo único que espera el ser humano es un padecimiento eterno en un lago de fuego. No hay espacio ni margen de error. El testimonio de los apóstoles y profetas es excluyente. Jesucristo es la única propiciación y expiación por nuestra iniquidad. Y si no nos expía para siempre Jesucristo nuestro pecado está sobre nosotros y Dios demanda derramamiento de sangre por el pecado. El alma que pecare morirá. Dios aborrece la maldad. Dios está airado con el pecador. En Cristo hay salvación. Y esta es la exhibición más grande de amor de parte de Dios para el ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha ofrendado, ha obsequiado a su unigénito Hijo en sacrificio por nosotros. En esto conocemos el amor, dice Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se exhibe en su Cordero ofrendado como sacrificio sustitutivo por nuestra transgresión. Pero dicho sacrificio demanda una responsabilidad de parte del oyente. Todo aquel que rehúse a creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios Jesucristo se hace acreedor de la justa ira de Dios. Como lo enseña el hijo de Zacarías, Juan, el bautizador. Y de esta manera estamos prontos para ir culminando el encuentro de hoy, hermanos. Vayamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 3. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 36. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan, el bautizador, y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. La humildad de Juan es tremenda. Juan empieza a decaer en su ministerio y Jesús empieza a crecer. Juan declara que él es amigo de él, el verdadero Salvador Jesús, el esposo. Y Juan, como amigo del esposo, se goza en que Jesús tenga a la esposa, su iglesia. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla.
El que viene del cielo, aquel que estaba en el seno del Padre, es sobre todos Jesucristo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Jesucristo vino a dar testimonio de todo lo que oyó del Padre, pues palabra alguna habló en su propio nombre, sino que todo lo que el Padre le dio que hablase. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Atentos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa o se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios en un presente activo está sobre él. Concluimos, amados. Jesucristo es la única propiciación o expiación dispuesta por Dios a nuestro favor. ¿Qué significa propiciación o expiación? Ofrenda, sacrificio, derramamiento de sangre inocente en favor de los transgresores de la ley de Dios, ofrenda que satisface, que colma la justa ira del Dios vivo. Es Jesucristo dicho sacrificio, dicha ofrenda que satisfizo a Dios. Fuera de Jesucristo, el ser humano lo único que tiene sobre su cabeza es la ira de Dios. Dios no es amigo del ser humano fuera de Jesucristo. Dios no tiene comunión con el ser humano fuera de Jesucristo, porque la comunión se interrumpió en el huerto del Edén. Y la comunión se restaura en Jesucristo. Sin Jesucristo no hay comunión, no hay compañerismo ni hay amistad. Lo que hay es la expectación del furor, de la ira de Dios sobre cada individuo. Tienes, amigo y amiga, dos opciones únicas en esta vida. Creer en el santo nombre de Cristo Jesús, quien nosotros te anunciamos, de quien nosotros somos y pertenecemos, y que Él beba por ti la ira de Dios y que Él expíe por ti tu pecado, o tienes la segunda oportunidad, la segunda opción, de rehusar de creer en el nombre de Jesús y continuar tu camino y tú mismo, beber de dicha copa de la ira en un lugar que es el lago de fuego eterno, donde lo único que hay es padecimiento por todas las edades. Esta es la verdad del Evangelio. Esto es el Evangelio de la gracia de Dios, donde el ser humano no puede hacer nada para salvarse, lo único que puede hacer es recibir todo lo que Cristo hizo. Y si no recibe lo que Cristo hizo, va a tener que el ser humano lidiar con Dios, el juez de toda la tierra. Y el juez va a juzgar con justicia nuevamente. Si derramó del furor de su ira en Jesucristo inocente, ¿piensas tú, amigo, amiga, que a ti te va a exonerar? La respuesta es, no lo hará. La única exoneración se llama Jesucristo. Es por eso que nosotros rogamos hoy a todos aquellos que nos puedan estar escuchando y suplicamos, conociendo el temor del Señor, a que no tomes en vano esta salvación. A que hoy siendo el día aceptable, a que hoy siendo el día que se te ha dado vida y que se está anunciando este mensaje, tú te vuelvas de corazón sincero al Dios vivo. Aquel que te llama a través de su profeta diciéndote, vengan a mí, todos los sedientos, vengan a las aguas, los que tienen hambre, vengan, compren vino y leche, pero compren sin dinero. ¿Cómo compren? A través de Cristo.
Comprende la salvación a través de Cristo, es gratuita, es por gracia, es un don, ha descendido del cielo, es un obsequio y es por amor. No deseches esta ofrenda, pues será tu calamidad eterna. Por gracia sois salvos, mediante la fe, ha dicho el apóstol, y es mediante la fe en la sangre de Jesucristo que recibimos la propiciación y expiación de nuestros pecados, y por eso, Padre, te alabamos. Te alabamos, te agradecemos y engrandecemos tu nombre. Has ofrendado a Jesucristo nuestra propiciación. Tú demandas derramamiento de sangre inocente por nuestro pecado, y Jesucristo lo es para con nosotros. Señor, toda la gloria es para ti. Eres el único capacitado de realizar esta salvación y lo has hecho por amor a nosotros. No lo merecíamos, Señor, pero así te ha agradado. Gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia, bondad, por tanto amor. Gracias por tomar nuestro lugar en esa cruz. Gracias por ser objeto de la ira de Dios el Padre en nuestro favor, y que ahora nosotros estemos exentos de dicha ira, porque tu sangre nos cubre y nos ha limpiado de toda iniquidad. Gracias, Señor, por esta salvación preciosa, no merecida. Nuestro clamor, Padre, es que todos y cada uno de los escogidos vengan al conocimiento de tu verdad, tú abras el entendimiento de los oyentes y guíes al arrepentimiento y a la fe en tu unigénito Hijo, para que las personas en este tiempo de gran confusión puedan realmente conocer al autor de la vida y gozarse en esta salvación eterna, en esta salvación gloriosa y gratuita. Padre, suplicamos, tu verdad se propague por todas las naciones. La verdad de tu Hijo, de tu unigénito Hijo Jesucristo. Tu Evangelio, Señor, alcance los rincones de todas las naciones y que las personas puedan apoyar su confianza en Jesucristo y no en líderes políticos, y no en instituciones, en filosofías ni en religiones que no salvan y no conducen a la vida, sino que el nombre de tu Hijo sea exaltado por todos. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias porque tu justicia prevalecerá para siempre y es eterna y no tiene mancha. Gracias por Jesucristo.